no me voy a preocupar por cuánto voy a ganar, ni voy a comparar cuánto ganaba versus cuánto gano ahora. Como bien lo sabes, yo trabajé años en la televisión de Estados Unidos, en las dos cadenas más importantes de habla hispana, en Univisión y Telemundo. Y mi función en realidad primordial, a pesar de ser periodismo de espectáculo y de moda, pues era criticar, era hacer El decir, Judas. de decir quién estaba bien vestido, quién estaba mal vestido. Y dije, no me voy a preocupar por el dinero, me voy a preocupar por el propósito. Esa es la clave. Hola, bienvenidos a Conversation Loves, nuestra cuarta edición. Y esta vez con mi gran amigo, periodista, locutor, diseñador de modas y ahora podcaster, Leonel Figueroa. ¿En qué te has transformado? Cuéntame, o sea, Bueno, explícame. primero tengo que decirte, Lucy, gracias por tenerme en este espacio, porque te lo dije en cuanto vi tu primer podcast con Mario y dije, estás llevando un mensaje poderosísimo a la gente. Sí, Y eso habla de un nivel de conciencia. Y yo me alegro tanto porque a veces nos ve en nuestras redes sociales y se forman una impresión de quiénes somos, pero no tenemos a veces la oportunidad ni los espacios donde compartir para saber que ellos entiendan que hay un corazón detrás de ese mundo de las redes sociales, ¿no? claro. Y hay un De propósito esos 2 minutos. de esos 2 minutos. Primero agradecerte que estás vestida de mi línea de ropa, Pero claro que sí, que te queda ¿qué más bellísimo, faltaba? Que me encanta. que te queda bellísimo. Y como dices tú, yo he descubierto con el paso del tiempo, y es el propósito de mi podcast, inspirar a otras personas, Sí, porque a mí la vida, y suena rudo que lo diga, pero a base de golpes, te enseña lecciones en las cuales tú tienes que aprender. Y cuando tú aprendes, hay una transformación de tu propia vida. claro, interna y externa. Exactamente. Yo por muchísimo tiempo, como bien lo sabes, yo trabajé por casi 30 años en la televisión de Estados Unidos, en las dos cadenas más importantes de habla hispana, en Univisión y Telemundo. Y mi función en realidad primordial, a pesar de ser periodismo de espectáculo y de moda, pues era criticar, era ser como el juez y la autoridad máxima de habla hispana en El decir, Judas. de decir quién estaba bien vestido, quién estaba mal vestido, qué estaba de moda, quién no estaba de moda. Y a lo largo de ese proceso, del cual yo tomo absolutamente responsabilidad de todo lo que hice y dije, llegué al punto en que yo me cansé de hacer eso. Y Sí, porque cuando también el camino es muy corto al final, ¿no? es O sea, muy- ya después te cansas, o sea, te ya. cansas de hacer lo mismo. Y yo creo que cuando eres una persona creativa, como en mi caso me considero que soy una persona creativa, yo quería expandirme en otras áreas. Y el trabajo de la televisión a veces no, es un trabajo muy exigente. Es un trabajo que te deja con muy poco espacio para ti, para tiempo personal y para desarrollar otras cosas. Y una de las cosas que las redes sociales, en mi caso, ha sido muy alentador, favorecedor, de lo que estaré siempre agradecido, era que mis seguidores me decían, diseña una línea de ropa para nosotras. Diseña una línea de ropa para nosotros, una línea de ropa que sea cómoda, una línea de ropa que sea para cualquier tipo de mujer, con cualquier tipo de cuerpo. Y Y sea fácil. Yo encuentro tu ropa súper fácil. easy to wear, Sí, claro. fácil de Me llevar. despierto, me la pongo, camino a la playa, o sea, estoy lista. Completamente bien. Y te lo puedes poner como estamos ahora, descalzo, Descalzo, sí, pies mira, en tu toque de tierra. naturaleza, pies en tierra, al lugar con sandalias o apalgatas, o sea, la puedes Total. vestir o desvestir como quieras. Lo subes y lo bajas. Pero lo más bonito ha sido descubrir a la mujer ahora no como seguidora, sino como clienta. Y empiezas a entender el poder que tiene una prenda de vestir en transformar la emoción de una mujer. Claro, que se sienta empoderada, ¿no? Que se Es, sienta bella, es bellísimo. Yo siempre les digo a ellas, por favor, compártanme femenina. las fotos Ujú. cuando te lleguen en mi vestido. Y me los comparten y me los taguean en las redes o me escriben mensajes directos en que me dicen, me siento tan bonita, me siento tan bella, me siento... Y yo digo, wow. O sea, una prenda de vestir, ¿verdad? Que a veces pensamos que es algo tan bueno, es algo que tiene un vacío o es un poco, ajá. No, tiene un poder. Yo siempre digo, es como cuando te pones, pues, una prenda de vestir
te puede cambiar inclusive la manera en que te sientes durante todo el día, ¿no? Claro, es una emoción. Es una Y el emoción, valor se lo das tú. cien por Sí, sí. ciento. Y cuando yo dejé de trabajar la televisión la primera vez, yo dije, ¿qué voy a hacer yo con esta profesión que he escogido, ¿no? Que es la de comunicar. Es algo que se me da natural, ya ves que puedo pasar horas hablando yo solo. Pero dije, yo tengo que encontrar cuál es el propósito de esto. Y a través de las redes sociales nuevamente, empecé a ver que la gente me decía, oye, Ronner, te admiro por la resiliencia, porque pasaste un episodio terrible, pero te recuperaste de él. Además, viniste con otra actitud, con otra. Porque tienes que hacer un trabajo Interno. interno para descubrir qué es lo que quieres hacer. Y aflorar. 100%, porque primero, algo que descubrí es que es vital que estés uno en un espacio donde te sientas bien contigo mismo con lo que estás haciendo. Número dos, que estés rodeada de gente que esté alineada con En tu tu propósito. frecuencia. Sí, 100%. porque si no, es una lucha diaria. Y es un Y en vez de conflicto elevarte, o sea, te quedas en un solo estado. 100%. Y Sigues no, batallando el poder también del convencimiento, de la sanación de conciencia, con personas que no están, o sea, no están en tu frecuencia. absolutamente. Y el problema es que la televisión es un trabajo que está arraigado en el ego. Estoy en Claro, y cómo pantalla. parquear el ego y solo, ojo, y no confundir el ego con el orgullo. Son dos cosas Porque completamente puede ser distintas. orgulloso y la gente lo confunde con el ego, y el ego Claro, es total, o sea, es completamente algo distinto, completamente que viene distinto. del yoísmo. 100%. Yo, mi. Y eso te puede generar inclusive una distorsión absoluta de lo que es la realidad. Porque por el hecho de que tú estés en una pantalla y trabajes en un medio en el que te haces una persona famosa, eso no te da ni la autoridad ni el derecho a tú, pues, sentirte que estás por encima de los demás. Al contrario, yo entendí con el paso del tiempo que esta profesión que Dios me llevó por este camino era para tener un servicio público. Era para, Porque eres un servidor público. pero ¿cómo es este podcast? Este podcast tuyo es un servicio al público para aprender, para mejorar, Sí, mi objetivo siempre ha sido educar. educar. Lo discutíamos ayer, Lucy. La mayor herencia que me dejó mi madre, que en paz descanse, que era una mujer maravillosa y siempre me lo dijo, es la educación. Claro, es el fin de todos los males. Es el fin de todos los males. Ujú. La educación te abre puertas. La educación te hace abrir la mente. La educación te distingue también. Claro, te distingue, te hace viajante, No, conocedor. no tienes, mira, si tú eres lector, asiduo, no tienes que viajar para conocer el mundo. Porque todo está ahí, pero hay que fomentarlo, hay que hacerlo, hay que ejercitarlo. Yo cuando empecé el podcast mío que se llama Cara a Cara con Rodner, fue porque en el segundo regreso a la televisión, después de que estuve en Univisión por espacio de 17 años y regreso nuevamente a Telemundo, yo le digo a mis productores, yo quiero hacer entrevistas profundas que dejen algo, que dejen una Una enseñanza. enseñanza, claro, un significado que lleve a la enseñanza. Sí, Correcto, sí. yo no quiero estar entrevistando los chismes, ni esto, ni lo otro. Y gracias a Dios, mis entrevistas de esos últimos 5 años, todas tuvieron ese valor. Artistas como Alejandra Guzmán, en momentos terribles que estaban atravesando, me abrieron las puertas de, de su casa, de su privacidad, para contarme sus historias del corazón. Y cuando dejé de trabajar en Telemundo, dije, yo quiero continuar esto que estoy haciendo, pero la gente ya no está viendo televisión como lo hacía antes. No, es un factor en diminutivo, o sea, por día. Vamos disminuyendo cada día más. Yo siempre lo digo que desafortunadamente la televisión es como el Titanic que se está hundiendo, se siguen tocando los violines, pero eso eventualmente va Yo a sigo poniendo reducirse. la mesa. Mi plasmón con mis flores. Exactamente, exactamente. Y empecé a hacer el podcast a lo loco. Le dije a mi productora, hagamos y lo armamos. Y de hecho es curioso
Porque mi pareja Ernesto, que tiene una compañía de arquitectura y diseños de interiores, muchas veces la gente que ve mi podcast me dice, pero ¿por qué Ernesto no te crea un set tan bello como este que tú has creado? Que me parece A bellísimo. los Figueroa. A los Figueroa. No, no, porque se ve bellísima toda mi ropa en todos los maniquíes, me parece bellísimo. Pero yo le dije en su momento a la productora, porque lo discutimos, yo quiero que el enfoque y el protagonista de este podcast sea la conversación. Y si tú ves mi podcast, del cual estás más que invitada, by the way, por cierto, es un fondo de un color como moradito, rosadito. Mode, ¿no? Exactamente. Mauve. Y la persona y yo, porque yo quería que no hubiese distracción y de que la gente... Y si tú ves, el que presta atención, yo me he visto para todos mis podcasts igualito. Pantalón azul marino, blazer azul marino, camisa blanca o azul marina, porque no quería distraer la atención del propósito. Y yo cuento las historias de artistas famosos porque siempre digo, Lucy, que tenemos quizás la pésima costumbre de que cuando vemos una persona exitosa, vemos nada más ese momento de luz y de brillo. Claro, pero no vemos en sí todo el camino recorrido, que es el Supuesto. camino que a mí me interesa educar y enseñar a los Claro, demás. claro. Yo hoy estaba hablando con una de tus invitadas en el desayuno y le decía, es que fíjate, el trabajo del espíritu, em, qué lástima que en la escuela desde niño no nos los enseñan. Deberían. Así como se llama Comenzando con la matemáticas. meditación, aunque sean 2 minutos por día, al Claro, inicio de las clases. 100%. Porque te cambia la frecuencia. Yo he aprendido, y fíjate que es curioso, yo en el momento de mayor éxito en mi carrera, que tenía mi programa estelar en las noches, a las 10 de la noche en Univisión, los domingos, Sal y Pimienta, un súper contrato, yo genuinamente no era feliz. Genuinamente no era feliz. Y yo decía, pero ¿por qué si Claro, porque llegaste a la meta, pero no llegaste a la meta del corazón. mejor no lo puedes haber dicho? Todo lo que para el mundo exterior pudiera verse reflejado como el éxito, que es ¿Qué es lo que dinero, acontece? posición, Mm. no te sirve de nada si tú por dentro no estás contento y estás en paz. Y cuando yo entendí que yo tenía que despojarme de muchas cosas que estaban atadas al ego, Comenzando con el círculo de las personas. Que ese- mientras más vas depurando, te das cuenta que más solo estás, sí, pero estás mejor acompañado. 100%. Es mejor la compañía de dos buenas personas que estar rodeado de 100 que no son buena compañía. Ujú. Y Y que te impulsen, que te empujen a ser una mejor persona, a una 100%, autovaloración más válida. completamente. Porque en ese momento que tú estás en el éxito, la gente quiere estar alrededor tuya y te van a adular y te van a decir cosas que no es el consejo que te va a dar un amigo. Yo recuerdo que tú y yo tuvimos una conversación que no vamos a entrar en detalle en que me diste un consejo tan sabio y yo te dije gracias, gracias, porque me estás diciendo lo que quizás otra persona, hasta por no lastimar mis sentimientos o lo que fuera, Y yo con mi no me lo boca va a sin decir. filtro. No, pero es que tú sabes que yo prefiero eso y yo agradezco eso, Lucy, la honestidad. Porque con ese consejo de honestidad, tú moviste la aguja de mi reloj hacia una dirección en la que yo tenía que apuntar. ¿Me explico? Claro. Por eso para mí, que es lo que agradezco tanto del descubrimiento de mi podcast en particular, es que hablando con Cala el otro día que lo tuve en el podcast, y él me decía, es que a mí la gente me adulaban por ser Cala, pero no por ser Ismael. Y eso resonó tanto conmigo porque a mí me pasó exactamente lo mismo. A mí, de hecho, mi nombre era el fashionista y a mí en la calle todo el mundo me paraba y era el fashionista. Claro, porque era mucho más fácil ese nombre que enmarcaba tantas cosas, pero no conocían a Rodner. Pero también tenemos que enfocarnos, que al igual que el Cala, que se enfocaban en las 4 letras y no en las 6,
también, él también empujó mucho a las 4 Claro, y dio poco a conocer a las 6. sí, Igual en tu caso. Entonces, exactamente. tú al final del día eres también lo que enseñas, lo que educas y lo que te muestras. Y fue eso, yo creo que eso fue parte del conflicto que yo atravesé. Y estoy segura que después que tú atravesaste lo que atravesaste y caíste y has crecido y Ujú, te has convertido en la persona que tú eres hoy, estás ujú, más feliz, más contento, pero igual también la persona está, se te asoma, o sea, llega a ti con más calidez. completamente. Pero también es porque ve un reflejo y ve una imagen de ellos en ti, que Sí, pueden llegar a ti. correcto, Y encuentro que el correcto. error de muchos artistas es que quieren poner esa imagen, ese espejo de que soy inalcanzable. No, Y aquel que quiere llegar a trabajando 2 trabajos, 3 trabajos para lograr sus sueños, no se siente un poco sin ese valor, mentalidad de esa mano de apoyo. Sí, yo pasé por esa. O sea, exactamente. sí, yo caí. Sí, yo lloro. Sí, Ujú, yo soy vulnerable y lo acepto y lo y lo acepto. abrazo. Y dentro de ese Y no me abrazo, avergüenzo. y no me avergüenzo, número uno, no me avergüenzo. Aquí estoy presente. Vas a entender y ver que más personas se van a acercar porque quieren de esa luz. Y fíjate, Lucy, lo increíble de lo que dices, el tema de la empatía. Cuando tú atraviesas por un episodio como el que yo atravesé, empiezas a entender a muchas otras personas y empiezas a tener, por Que eso, es lo bonito. ¿qué es lo bonito? ¿Qué es lo bonito? Cuando te pones en los zapatos de la otra persona. Sí. Y Que es algo que yo siempre he educado a mis ujú, hijos, entender y tener la empatía con el dolor ajeno. correcto, correcto. Cuando empiezas a ver el dolor ajeno, ves las cosas siempre con otra dimensión, con otra visión. Y empiezas a partir también, Lucy, desde hacer las cosas del agradecimiento. Yo lo comentaba hoy en ese desayuno tan maravilloso que tuve, que yo ahora me levanto y abro los ojos y doy gracias por las pequeñas cosas. Abro los ojos, estoy despierto, tengo vida, tengo un techo, tengo una cama, tengo un plato de comida. Y ya cuando tú Y empiezas, ya eres millonario. ya eres millonario, lo demás es ganancia. Porque la gente no se da cuenta en el mundo cuántas personas no tienen esas necesidades básicas Pero es que cubiertas. menos del 1% en el mundo tiene techo, Exactamente. cama, carro, trabajo. Y la gente no lo ve así, pero esa es la realidad. No lo Ya ve eres así. millonario. Tú, al igual que yo, tenemos fundaciones benéficas, que por cierto ese es un trabajo estupendo aquí en la República Dominicana y en todas las partes en que la fundación trabaja. Gracias. Sí, y eso es admirable, porque cualquiera en tu posición diría, no tengo por qué hacerlo. Pero cuando tú Pero quieres, sí tengo que hacerlo. claro, Es una responsabilidad social es un legado a la además. cual yo quiero transmitir a mis hijos y así Claro, lo he educado. correcto. Cuando yo comencé la fundación I Love Venezuela Foundation con Santi Chumacero, mi socia, eh, otra vez empezamos sin saber lo que estábamos haciendo. Y ya cumplimos 11 años con la fundación, que de hecho en los 2 últimos años, tú estuviste en la Sí, gala claro. más reciente que tuvimos, la tuvimos que transformar la fundación a We Love para poder trabajar en el área de educación, Sí, desarrollo porque ya no es social. solo Venezuela. No, es Ya estás por Colombia, donde quiera, claro. Ya estás por toda Colombia, Latinoamérica. Brasil, México, Honduras. Y te das cuenta, Pero qué lindo es eso, ¿no? sí. Recoger ese camino, pararte, mirar atrás y ver todo lo que has logrado, Y yo creo, Lucy, que eso es lo que estábamos ayudando al hablando, prójimo. que muchas veces la gente se sienten que son incapaces de alcanzar sus sueños. Yo me he dado cuenta a lo largo de toda mi vida que yo las cosas que he logrado, las he logrado porque primero las he soñado. Yo vengo de una familia de clase media normal de Venezuela, sí, me escribieron en el Colegio San Ignacio de Loyola, uno de los mejores colegios de la ciudad, con una formación jesuita académica extraordinaria. Esas fueron las herramientas y las bases que me dieron en mi familia. Pero yo desde chiquito decía, yo me quiero ir a vivir a los Estados Unidos. No sabía cómo, Pero sabías que era ya. pero sabía que era allá. Sabía que era allá. Tan. Quiero trabajar en televisión. No conocía a nadie Nadie, del medio. pero voy a trabajar en Me televisión. metí a estudiar en la universidad, me gradué de comunicador social, empecé a trabajar en la televisión. Empecé primero de productor, porque quería, control freak, quería estar en control de De todo. todo. Después me doy cuenta trabajando en la televisión que gana más el que está delante de la cámara que el que está atrás.
y que trabaja muchas más horas el que está atrás que el que está adelante. Y dije, no, yo tengo que estar delante de las cámaras. Trabajé para cambiar también ese destino. Pero como siempre te digo, todo es porque la mente va a lo que yo quiero y no sé cómo las cosas se van confabulando a base de trabajo, esfuerzo, disciplina, dedicación y entrega. No, pero si así no Tampoco, logras. porque el trabajo hay que hacerlo. Pero es así. Llego a alcanzar todas y cada una de las metas que me propuse en la televisión solo para que un día me lo quiten debajo de los pies y me queden cero y tengan que comenzar de nuevo. Y ahí yo ¿Tú crees dije, que será por eso? O sea, porque desde que te conozco siempre te he visto como un camaleón. sí, hay que Es adaptarse. como que, o sea, tienes un camino, ves un camino recorrido, tienes una meta, pero cuando llegaste, le perdiste el sabor. Creo que Ahora tengo que reinventarme y ahora te sale otro abrigo con otro color, otra coraza. Y ahí va Ronald como un camaleón. Ahora es periodista, ahora es locutor, ahora está presentador de ¿Y televisión. el podcast? Ya llegué a lo Bueno, que llegué, ya no quiero más. no, sigo. El Ahora, ¿qué café, aprendí aquí? ¿Qué no aprendí aquí? ¿Sabes qué? No, ya no es para mí. Déjame ir otra vez. Ahora es moda, ahora es café, ahora es un podcast. O ajá. sea, es un camaleón generacional. Pero creo, Lucy, que eso es algo que lo estábamos comentando. La gente a veces abandona su sueño porque creo que se sienten incapaces de lograrlo. Y yo creo que lo primero que tienes que tener tú dentro de ti mismo es creer en ti mismo. Claro, eso es número uno. Creer en ti Pero mismo. para tú creer en ti, también se basa en mucho autovaloración que te dan tus padres o un 100%. mentor. Yo tuve la fortuna de que mis dos padres, mi padre y mi madre, descansan en paz los dos, esa seguridad en ti mismo es un trabajo que viene de los padres. Los Sí, padres tienen que hacer tienen que sentir fomentar. a los niños que son capaces de hacer lo que sea. Mi papá nos metió A en base de disciplina, dignidad, de Claro. esfuerzo, claro, Lucy, mi papá nos y mucho amor metió propio. en cuanta disciplina se te ocurre, se te pase por la cabeza, pero que clases de baile, pero que equitación, pero que fútbol, pero que tenis, pero lo que fuera. Porque él decía, cuando ustedes se enfrentan a algo nuevo, no le van a tener miedo. Y ahora que te lo estoy diciendo es que me doy cuenta la importancia de esa visión de mi papá. Porque yo he llegado a muchos momentos en mi vida a hacer cosas que nunca había hecho antes, pero lo hacía sin miedo, lo hacía con valentía. La primera vez que yo fui a Nueva York a cubrir Fashion Week, en Univision no cubrían Fashion Week y yo me senté con la productora y les dije, ¿cómo tú crees que si yo estoy en un programa de televisión Lo hablando de de moda, moda, claro. cómo no voy a estar En en las el capitales, epicentro? claro, Correcto. en los desfiles de moda. Y me decía, es que bueno, es que no tengo presupuesto. Y le decía, no importa, págame el pasaje en la habitación de hotel, yo trabajo con el camarógrafo de noticias, pero yo cubro porque eso me va a dar a mi credibilidad. Me va a dar algo que me respalde. Y yo llegué a Nueva York, Lucy, no conocía a nadie de la moda, a nadie de la moda. Pero qué sé yo, yo me fui vestido de punta en blanco a tocar puertas, a llamar a publicistas uno por uno, a presentarme. La primera vez que yo entrevisto a Carolina Herrera, quien hoy por hoy es mi amiga personal y a quien le mando un beso enorme por su respaldo, por su confianza, por sus consejos. Yo le escribo a la publicista Carolina Herrera. Mira, yo soy Ronald Figueroa, yo trabajo en Univision, en el programa ta 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 ta, quiero el ta 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 ta. Entonces ella me dice, mira, ven, porque todas las entrevistas, para que la gente entienda cómo funciona esto, en Nueva York, los diseñadores, el día de su desfile, tienen una serie de entrevistas pautadas previamente Pautadas. con los Ujú, medios más ujú. importantes. Hacen esas entrevistas antes del desfile, sale el desfile y luego del desfile se le dan entrevistas post-show a otros medios que quizás no tengan esa importancia. Y yo recuerdo que ella me dijo, a Mary Griffin, a quien le mando un beso enorme, que hoy por hoy es una gran amiga, me dijo, ven después del desfile tras bastidores, te esperas y si yo puedo, yo te doy un par de minutos con Carolina. Y para mí Carolina obviamente pues es un referente espectacular de la venezolaneidad, de la elegancia, del buen gusto y de la moda en general. Y yo me quedé ahí tranquilito esperando, paciente.
Fui la última entrevista que le concedieron. Pero yo entrevisté a Carolina. Carolina, por su acento, por supuesto, me reconoce como venezolano. Me vio vestido de pies a cabeza y me dijo, qué gusto me da que un compatriota como tú me entreviste. De ahí en adelante, me daban las entrevistas con Carolina antes del desfile. Me sentaban en primera fila para sus shows. Pero si yo hubiera ido ese día, ay no, a mí nadie me conoce aquí en Nueva York, yo, ay no, no me da pena, Claro, con la no, inseguridad sin y no, sin yo la no puedo. introducción. Y te digo porque lo viví con muchos colegas míos que cubrían la Semana de la Moda y no tenían acceso a los diseños. Oscar de la Renta. Yo tuve una relación con Oscar de la Renta muy linda también a través de mi trabajo. Pero yo creo que también mi gran carta de presentación, como bien dices tú, es que me comportaba educadamente no solo en mi forma de ser, sino en mi forma de hablar, en mi Ujú. forma de entrevistar. Y eso me fue abriendo muchas puertas. Y una cosa te lleva a la otra. Y en ese momento en que yo quise adentrarme en ese mundo de la moda, de verdad que fue maravilloso. Pero eso viene a partir de una seguridad propia en ti mismo. Porque yo siempre digo, si las cosas fueran fáciles, Lucy, A todos los mundo todos lo las hiciera. hicieran. Claro, Todos claro los que sí. hicieran. Claro que sí. Y cuando yo Y yo empecé, siempre vengo oye, ya tenías un no. Si no preguntas, si no tocas, y te dicen un no, tú tenías un no. Y te dicen que sí, bueno, pues bienvenido sea, bienvenido ¿verdad? sea. Pero comenzaste con un no. O sea, ¿qué te Claro. vale tocar la puerta? ¿Qué te vale conversar? ¿Qué te vale salir a pedir lo que tienes que pedir o preguntar? Simple y llanamente, tú tienes que hacer las cosas. Fíjate que, por ejemplo, con lo del café fue tan curioso. Yo desconocía el ¿Cómo tema. llegas al café? Bueno, es que fíjate que es interesantísimo. Bueno, Ernesto, mi pareja, que es salvadoreño. El Salvador es un país que ha tenido una tradición cafetera extraordinaria. Es de los mejores cafés del mundo, cosa que yo desconocía. Ahí pequé de ignorante, lo reconozco. Y cuando conozco a Salvador, que su familia por ambas partes son cafeteros, empiezo a descubrir que el café, el buen café, es como el buen vino. Claro. Se cata, tiene variedades, hay aromas, hay granos, cada grano. Y yo empiezo de forma natural, pues llevo 12 años visitando El Salvador, a hablar del café en mis redes. Por eso que te digo que para mí las redes sociales y este mundo digital ha sido una bendición en mi vida. Y yo preparaba mi café en la casa, normal, qué rico el café, y empiezan mis seguidores. Queremos probar el café, queremos probar el café, queremos probar el café. Y yo le digo a Ernesto, Ernesto, me están pidiendo probar el café. Y Ernesto me dice, bueno, en realidad el café nosotros lo vendemos al mayor, ¿no? O a Japan Airlines, a qué sé yo, distintos compradores. Me dice, pero nunca lo hemos comercializado así Como una directo. marca de casa. Correcto. Y volvemos a lo mismo. Me dice, hagamos el experimento con una cosecha, va a apartar un par de quintales y lo... Bueno, gracias al público, esa primera cosecha se vendió completamente, le pusimos la taza de Rodner y el café le pusimos 5 gotas, que si lo quieren probar pueden ir a 5gotas.com, Claro, ¿por qué no? porque el café es una fruta, parece una cereza. Y antes, cuando pues no había toda la tecnología que hay, para saber cuándo era el momento de recoger el grano del café, agarrabas uno y lo exprimías y salían 5 gotas del néctar, de la miel del café, era el momento de recolectarlo. Y entonces esa historia no, me la he... Bueno, estábamos Ernesto y yo juntos en El Salvador, en el volcán de Santana, donde se cosecha el café, y me la cuenta el ingeniero, y yo le digo a Ernesto, ¿por qué no le ponemos al café 5 gotas? Gotas. Porque además tiene esa historia bonita. Y fíjate que, bueno, gracias a Dios después sacamos en la segunda cosecha 4 variedades distintas de café y sigue creciendo. Pero nuevamente, es no tenerle miedo a intentar las cosas. Yo pienso que si tú tienes un sueño y lo quieres perseguir, a mí me ha funcionado, esta es mi fórmula y se las comparto, en hacer experimentos controlados. La ropa de esta línea, cuando comenzó la primera colección, Lucy, teníamos que salir, era primavera-verano, teníamos que salir en marzo del 2021. Salimos agosto 12. O sea, ya se estaba terminando el verano y yo Pero ahí sacando mi también colección de tenías verano. también la producción paralizada un poco por lo del COVID, ¿no? Porque eso fue justo el año siguiente. Fíjate que fue más bien la suerte que tuvimos
como nosotros empezamos a hacer esto en COVID, que era nada más una cosa que esta línea de ropa es un homenaje póstumo al estilo de mi mamá y su forma de vestir y de las cosas que viví con ella y amo cuando las mujeres me lo recuerdan. Eh, yo le digo a Ernesto, vamos a hacerla en El Salvador, porque muchas empresas en El Salvador, muchos talleres están cerrados por el COVID. Por el COVID. Hagámosla en El Salvador porque sea parte, les llevamos una fuente de ingresos. Claro. Y así fue. Y la empezamos a hacer en El Salvador y gracias a Dios ya llevamos 3 años en el mercado. Pero salimos solamente con 12 vestidos, 12 modelos. Y los 12 modelos se vendieron. Y cuando se vendieron yo dije, ok, entonces ahora ese dinero vamos a reinvertirlo y hacer una nueva colección. Y así ha sido temporada tras temporada. Pero siempre con la idea de que pruébalo, no dejes de no intentarlo, porque lo peor que te puede pasar, Lucy, es que te quedes con la duda Con la de, duda. what if, Claro. ¿qué tal si Que lo sí. hubiera hecho? ¿Sabes? Mi podcast te lo comenté el otro día. Yo comencé el podcast y en menos de 10 meses ya teníamos 100,000 suscriptores. Y yo dije, espérate, yo necesito contratar a alguien que me organice esto ahora de una manera formal, porque lo he hecho a lo loco, por no dejar Sí, te de... lanzaste, te Y me lanzaste. lancé, pero ahora hay que formalizarlo. Dios mismo, además, siento yo, cuando tú te alineas con tu propósito, te va poniendo en tu camino la gente correcta. Y una cosa que yo he aprendido a mi edad es confiar en este sistema que tenemos aquí, En de tu que yo si estás con interior. una persona que tu energía son compatibles, va a fluir. Si no, Y no. todo fluye. Y todo fluye. Y todo fluye. Yo te lo dije a ti el otro día y te lo dije de corazón. Lucia, a lo mejor tú no te das cuenta el impacto de tus mensajes en tus redes, lo que escribes, porque los leo todos, pero muchas veces hay un propósito detrás de eso que a lo mejor tú misma ni sospechas, porque uno está en su casa a veces y oye, como siempre, hay días mejores, hay días peores, hay días más fáciles, hay días menos fáciles. Claro. Y a veces necesitamos escuchar algo que nos dé ese combustible. Sí. Y a veces yo leo cosas que tú escribes y me inspiran a mí también, ¿sabes? Por eso cuando yo veo que Esos mensajes me han llevado a mí a hacer el podcast. Claro. Porque así mismo recibo tantos mensajes en los DMs de personas que me agradecen, que, o sea, escribo algo, le sacan la fotocopia, lo imprimen, lo pegan a la nevera, se acuerdan, se lo leen, lo Claro. cogen, lo reciben como mantras. Pero es que son mantras y son cosas que nosotros a veces... E igual también cuando empecé con el Ujú, podcast, como trabajo mucho en eso de la espiritualidad ujú. y el trabajo de conciencia y de la educación, mi meta principal, la número uno, era Mario Alonso. Y Mi mira, meta era, yo voy a llegar a entrevistar a Mario Alonso, porque lo llevo años escuchando. Y da la diosidencia que fue mi primero, y en mi casa. O sea, fue una cosa que, no, te voy a detener ahí, impresionante. te voy a detener ahí porque usaste una palabra muy bella. Dioscidencia. Yo he aprendido también a lo largo de los años que no hay casualidades, hay diosidencias. Dios trabaja a tu favor para que coincidan las personas correctas en tu trayecto. Yo soy muy creyente en eso. Claro. Cuando yo vi este podcast, el primero, como dices tú, para los que lo conocemos, yo dije, o sea, es la mejor carta de presentación. Porque además es una persona que ha entendido las dos cosas más increíbles de nosotros como seres humanos. Que sí, hay una fisicalidad nuestra, pero hay una espiritualidad Claro, nuestra. es el tener al ser. Y nosotros Y tenemos... sin el ser no puedes tener. Obvio, obvio. Fíjate que es curioso, que, qué lindo que digas eso. Qué lindo que digas eso. Porque cuando tú estás bajo un contrato de televisión, y por eso quiero tocar este punto bien, para que todos los que nos estén viendo que se sientan que están atados o amarrados a un trabajo, que es el que provee para ti. Es muy cómodo. Tú trabajas, te llega tu cheque cada 15 días, tienes seguro médico, en los Estados Unidos un retiro, en fin, todo. En abril pagaron un impuesto. Ajá, 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 exactamente, exactamente.
Exactamente. Cuando yo me quedé sin trabajo, yo no vengo ni de una familia millonaria, no tengo un state, no tengo un trust, no tengo nada. Yo soy el proveedor de mí mismo. Tengo una pareja, por supuesto, que cuenta con su apoyo de manera incondicional, pero yo tengo mis gastos, mis cosas, yo soy mi empresa. Y yo empecé y dije, no me voy a preocupar por cuánto voy a ganar, ni voy a comparar cuánto ganaba versus cuánto gano ahora. Porque hoy por hoy, gracias a Dios, las redes sociales se convirtieron en un trabajo formal que te provee. Y me di cuenta que aparte había ya dejado establecida múltiples fuentes de ingreso. El ingreso por la ropa, el ingreso por el café, el ingreso por el podcast, el ingreso por mis redes sociales, en fin. Más las otras cosas que uno hace por detrás, pues como figura pública, pues te contratan a hacer cosas. Y dije, no me voy a preocupar por el dinero. Me voy a preocupar por el propósito. Esa es la clave. Lucy, el mes pasado, mi podcast duró exactamente lo mismo ¿Qué ganabas en ese que entonces? ganaba Claro. con mi contrato de televisión. Que odio hablar de esto porque no me gusta hablar de dinero, pero creo que es lo No estamos hablando importante, de dinero, estamos hablando de monetización. ajá, del mensaje. El mensaje es, al yo no poner mi atención en el dinero, que entonces me preocupo que si tengo que para pagar, que la hipoteca, que el seguro, que el esto, que el carro, que en fin, todas esas cosas que lo que te generan es angustia, yo me deshice de eso. Pues esto para mí va a ser un lastre emocional. Enfócate en buscar lo que tú quieres, el Es mensaje que rebosar tu tú, copa. ajá, en rebosar tu copa, pero de la emoción, de Claro. la satisfacción Que luego todo personal. fluye. Si cuentas, nunca la vas a rebosar. Te la pasas contando. El dinero viene detrás, la abundancia viene detrás y lo que entendí es que la abundancia emocional es lo que abona el terreno para que luego venga la abundancia económica. Claro, ese fertilizante. Es el fertilizante. Pero si yo soy una tierra que está árida, porque está preocupada, porque está angustiada, porque no tiene miedo, no es un terreno próspero para que dé frutos. Claro. Acá tengo un viñedo que vas a cosechar balsámico. Exactamente. Y lo entendí porque aunque suene cliché y el que no sea creyente va a decir de qué habla, se lo entregué a Dios. Y le dije, tú me sacaste a mí de este espacio, por mi propia voluntad, me sacaste de este espacio. Hay un propósito. Muéstrame, Señor, el propósito. Y se lo entregué. Aquí está en tus manos. Tú conoces mis finanzas. Tú sabes lo que yo necesito y lo que no necesito también. Claro, lo que pasa es que tú pasaste de cuando uno piensa y dice de las cosas no te pasan a ti, te pasan para ti. Ujú. O sea, en vez de rezar y tener esa conversación con Dios, de donde tú quieres que Él te lleve, que Él llegue o que tu producto llegue y pueda monetizar, tú le pediste las instrucciones. Exactamente. Exactamente. Fíjate qué lindo porque la vida tiene cosas maravillosas que no solamente las entiende lamentablemente con el paso del tiempo. Mi mamá era una juez en Venezuela erudita. Mi mamá estudió derecho, se graduó con 3 hijos, cosas que yo también ahora entiendo que esas son parte de mi ADN. Eso corre por mi sangre. Mi mamá se casa, tiene hijos, abandona la carrera y en un momento dice, ya tú sabes que yo quiero ser abogado. Y mi mamá nos acostaba por la noche y estudiaba de madrugada. De madrugada. Se tomaba dos termos de café y se iba a estudiar a la Universidad del Trabajo, todo. Y nosotros, ajenos a eso, pues estábamos pequeños. Y mi mamá estudió derecho tributario, que es de los derechos más, las leyes más complicadas que hay, que de hecho todos los estudiantes detestan estudiar tributario y mi mamá amaba el tributario y fue una de las jueces reconocidas en Venezuela. Tú decías el nombre de mi mamá, la gente sabía quién era porque además es una mujer íntegra. Eh, y yo siempre le decía a mi mamá, pero mamá, ¿por qué no montas tu propio bufete? Tú, o sea, vas a tener mucho más dinero si tú tienes tu propio bufete. Y mi mamá me decía, el problema es que
si yo monto mi propio bufete, no me va a quedar tiempo para estar con ustedes, Claro. Dedicarle su tiempo. dedicarle su tiempo. Ahí lo entiendo 100%. Y ese sacrificio, a eso es lo que voy cuando estamos hablando de este tema del dinero. Mi mamá no sacrificó su felicidad por el dinero. Y hay gente que le entrega el alma al diablo por el dinero. Ahí tenemos muchos ejemplos. Ahí tenemos muchos ejemplos. Y yo lo voy a entender Y ahora. todos tienen un final común. Correcto. Terminan solos, Terminan solos, sin nada, amargados, amargados, asignados. en su Exactamente. imperio, sentados solos, nada le fluye. Exactamente. Y yo lo veo ahora porque la verdad que yo soy empresario y que gracias a Dios mi pareja y yo pues no tenemos hijos. Hay cosas en que a veces estás consumido trabajando Sí, 100%, sí, sí. porque sabes que dependes de ese ingreso. Pero entendí que no puedes sacrificar, es que el dinero no es la felicidad, es lo que quiero explicar. El dinero no es la meta, la paz espiritual es la meta. Yo me siento hoy un hombre tan pleno y tan feliz y me da risa porque la gente me lo dice y me dice, "Ah, te veo hasta más joven". Y yo, bueno, gracias, digo, no sé, será el look. Y yo le digo, no, ¿sabes qué? Yo creo que como estoy en paz, Es que la paz es ver más joven, claro que sí, sí, te quita el estrés. te quita el estrés. Y No hay nada más saludable que la paz mental, ya que el estrés te exactamente, enferma. 100%, 100%. Y yo creo que lo más lindo de todo este proceso que me ha pasado a mí, que fue un golpe durísimo el que yo tuve que atravesar para llegar a todos estos aprendizajes, y me pasó exactamente lo que tú me dices. Yo dije, ¿para qué me pasó esto? No por qué. Porque yo nunca, otra cosa que yo he hecho es sentir lástima por lo que me suceda. No, yo digo, aquí hay un aprendizaje. Había más en ti. Exacto. Busca el aprendizaje. Y cuando encuentres la razón del aprendizaje vas a estar en paz. Y fíjate, yo siento que la gente hoy me tiene un cariño muy genuino porque me conocen ahora, conocen a la persona. Porque antes por estar con todo esto de la moda y ser el crítico, el que sea, me veían como un personaje distante, soberbio, ya, o sea, y ahora Te me ven veían lejano, pero y ahora ahora ven el ser humano. completamente. Y el ser humano bello y hermoso que eres. Ay, y tú también. Yo pienso que la vida Pero aquí me no ha... estamos hablando de mí, estamos hablando de Yo ti. sé, pero la vida... Tú y yo tenemos casi 10 años que nos Sí, conocemos, sí, Lucy. claro, sí, sí. Y Aquel día en San Miguel de Allende. en San Miguel de Allende, en México, para el cumpleaños de una amiga muy querida en común, Vanessa Arella, a quien le mandamos un beso. Pero tú ves como la gente va concatenando y vas, porque eso es otra cosa importantísima que te va a pasar. Cuando tú estés alineado con tu propósito y estés en búsqueda de esa paz, muchas personas que estaban a tu alrededor se van a ir yendo de tu vida, sin que tú las deseches. Se van a ir yendo de tu vida y otras van a ir acercándose a tu Cándose. vida. Porque es como cuando dos animalitos se reconocen, Ujú. que tú y yo somos de la misma especie. Y ahí te das cuenta que los que somos grupitos somos piña, porque nos entendemos sin hablarnos. Compartimos un código común de quiénes somos como seres humanos. Y esa riqueza también le da un valor a tu vida extraordinario, porque a veces las cosas la gente las quiere ver en términos monetarios. No, a veces un consejo es mucho más importante que un amigo te preste un dinero. Es mejor que te dé un buen consejo, Claro, porque eso va a tener una repercusión a largo a plazo. largo plazo. Y una buena también indicación, ¿no? De dónde ir, Exactamente, qué camino exactamente. recorrer, ahí te caíste. Y los Y saber golpes, escucharlo. claro, y los Hay que dejar golpes. el ego para saber escucharlo. Bueno, esa es la tarea más difícil. Esa es la tarea más difícil. Abandonar el ego. Yo siempre, en el fondo, yo no dejo de reconocer un poco, y esto a lo mejor va a sonar un poco trillado, en el fondo yo siempre quise ser famoso porque quería una necesidad de reconocimiento, porque de niño el divorcio de mis padres a mí me afectó mucho, yo no lo supe reconocer hasta mucho más adulto, ya adolescente, quizás más grande, que empecé yo a trabajar en mí mismo. Y a lo mejor esa necesidad de éxito era el demostrar un poco de que yo tengo un valor.
Porque en el fondo de niño, al tú ver que tus padres se divorcian, tú dices, ah, pero mi papá se fue de la casa, es que yo no soy lo suficientemente valioso para que él Claro, quiera. sí. Le Cosas entra que, la autoculpa de la infancia. ajá, que son herramientas emocionales que no tenemos para manejarlas. Entonces, a lo mejor también es cierto que esa seguridad en mí mismo que me dieron mis padres, más esa necesidad de reconocimiento, me hizo enfocarme en el yo voy a ser famoso en la televisión. Pero eso, al final, cuando llegué ahí, eso no era la felicidad. Pero también lo bueno fue también que lo reconociste. Así, Y ahora estamos con el nuevo Rodner. En 100%. moda, cafetero, un ser de luz, Así ¿no? es. Dando lecciones de vida en tu Así es. podcast. Así es. Tú sabes que me pasó el otro día algo muy lindo. Una abogada de Seattle me escribe, me dice, soy abogada corporativa, empecé a ver tu podcast y yo estudié esta carrera por el dinero que daba esta carrera. Y después de ver tu podcast, porque vi uno y empecé a verlos uno tras otro como en reacción cadena, tomé la decisión de que voy a perseguir mi sueño que lo tenía abandonado. Y le dije a mi marido, O sea, ella se fue a buscar su niña interior. tal cual. Y me dijo, le dije a mi marido, nos vamos a organizar y yo voy a empezar a perseguir mi sueño. Porque no tengo por qué haberlo dejado abandonado en el camino. Y yo creo que ese es el mensaje poderoso que está llevando mi podcast a través de la gente, igual que el tuyo, que es inspírate y no abandones tu sueño. Si otra persona lo pudo hacer, yo también lo puedo hacer. Pero a veces tenemos que escucharlo y Claro, verlo, claro, y verlo. y verlo en el Ujú. prójimo para decir, yo también puedo. Y entender también que la monetización sí es necesaria para vivir, pero no debe ser el propósito. No, exactamente. Esa no debe ser tu meta. Esa no es la meta. La meta es llegar a ser el tener al ser. Así es. Así es. Gracias. Gracias a ti, te quiero, Lucy. Yo también. Gracias, Ronald, por estar aquí presente en nuestra cuarta edición de Conversation Loves. Gracias a ti, el placer fue todo mío.